Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Muy buenas tardes y bienvenidos a este seminario de coyuntura que el día de hoy vamos a estar hablando de la decisión del Brexit y cómo impacta esto en las inversiones. Pero antes de comenzar el seminario, por favor, les agradecería si me confirman el audio y la imagen, si se escucha bien y si se ve confirmado. Perfecto, Antonio, muchas gracias. Andrés también, bienvenido a todos. Muy bien, confirmado entonces, vamos a empezar. Perfecto, Hugo, muchísimas gracias. Ya, bienvenido a todos, Cristian también. Bueno, vamos a estar viendo entonces la decisión del Brexit. ¿Cómo impacta esto en las inversiones? Puede ser en renta variable internacional, en Estados Unidos, en Europa, en Chile, etc. Vamos a estar viendo cómo impacta también a las divisas, ¿ya? Ustedes saben que hoy en día el mercado está tan globalizado que cualquier noticia, cualquier novedad, cualquier sorpresa que se produzca en un país puede perfectamente repercutir en los demás, debido a la alta globalización, la apertura de los mercados, etc. Muy buenas tardes, Carlos, también. Entonces, antes de empezar a ver cómo se afecta el mercado, cómo impacta el mercado el tema de la decisión del Brexit, tenemos que entender qué es el Brexit, ¿ya? Y contextualizar un poco del por qué se ha venido dando y por qué se está produciendo esta salida del Reino Unido de la Unión Europea. Para eso, vamos a ver distintos puntos. Por ejemplo, ¿qué significa Brexit? Ya de partida, bueno, primero, ¿qué significa Brexit? Después, ¿cuándo se sumó el Reino Unido a la Unión Europea? ¿Cómo se llegó al tema del referéndum? A decidir si es que van a seguir o no van a seguir, ¿por qué se produjo eso? ¿Qué ocurrió también luego del referéndum y qué ocurre hasta ahora en la actualidad? ¿Cuál es el posible acuerdo? ¿Y por qué también Reino Unido quiere salir de la Unión Europea? Son varias cosas que tenemos que ir viendo. Primero, ¿qué significa Brexit? Vamos a hacer un pequeño repaso. Brexit es una abreviatura de las palabras inglesas Britain, de Gran Bretaña, y exit, de salida. Y es el término acuñado para referirse principalmente a la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Entonces, cuando hablamos de Brexit, hablamos del escenario, del contexto de salida de Reino Unido de la Unión Europea. Ahora, ¿cuándo se sumó Reino Unido a la Unión Europea? Eso también es un dato bien importante. Reino Unido se sumó al bloque continental, que actualmente está conformado por 28 países, el 1 de enero de 1973. Pero en junio de 2016, los británicos decidieron abandonar la Unión Europea a través de un referéndum y poner fin a una relación de más de 4 décadas. ¿Ya? El poner fin a una relación de más de 4 décadas, relación comercial, es muy importante, ¿ya? Porque también afecta inmediatamente a la economía tanto de Europa como de Reino Unido, ¿ya? Y si afecta a Europa y a Reino Unido, también afecta a sus principales socios comerciales, y entre esos socios comerciales también nos podemos estar viendo afectados nosotros, ¿ya? Por favor, vayan haciéndome consultas, cualquier duda que les vaya surgiendo, yo acá la leo y la comparto para todos. Ahora, ¿cómo se llegó al referéndum? La decisión de celebrar un referéndum para decidir si Reino Unido debía continuar o no en la Unión Europea fue una de las principales promesas de campaña con las que en el fondo el primer ministro de esa época, esto fue el año 2015, para las elecciones del 2015, que se llamaba David Cameron, logró la reelección justamente el año 2015. Esa era una de sus principales promesas de campaña. Y en la votación, que tuvo lugar el 23 de junio del año 2016, un 48,1% de los británicos votó a favor de quedarse en el bloque, pero un 51,8% se pronunció a favor de abandonar la Unión Europea. Desde ese día, desde el 23 de junio del 2016, que empezó a surgir el tema del Brexit y cómo salir de la Unión Europea, ojalá con el mejor acuerdo posible para que no se vean tan afectados en términos de economía globalizada. ¿Ya? Entonces,
¿Qué ha pasado ahora? ¿Ha estado cambiando la opinión de los votantes británicos sobre el Brexit? Al parecer sí. Al parecer ya no es la mayoría de los británicos los que se quieren salir de la Unión Europea, ahora son la minoría, pero la decisión ya está tomada. Entre otras cosas, la pertenencia a la Unión Europea implica la aceptación de las llamadas, entre comillas, 4 libertades fundamentales, que es la libre circulación de trabajadores, la libre circulación de mercancías, la libre circulación de servicios y la libre circulación de capitales. ¿Ya? Eso es el llamado 4 libertades fundamentales que tienen todos los miembros conjuntos dentro de la Unión Europea con el fin de apoyarse unos a otros y obviamente hacer un conjunto de países mucho más potente y más fuerte, económicamente hablando. Y bueno, el principal argumento de la campaña a favor de la salida fue que con el Brexit los británicos iban a recuperar el control sobre sus propios asuntos, cosas que han venido perdiendo desde que se unieron a la Unión Europea, que fue en 1973, que bueno, vamos a ver por qué. En particular, lo que más les interesa es el tema sobre sus fronteras, lo que permitiría un mejor control de la migración. Y justamente entonces esta liberación económica es la que está generando tanto problema ahora en la economía, tanto británica como europea. Y tanto es así que ya hemos visto, que Europa, y entre Europa tenemos la principal economía de Europa, Alemania, ya está creciendo en negativo, en tasas negativas. El último Producto Interno Bruto de Alemania fue un menos 0,1%, y hoy día tuvimos datos de Producto Interno Bruto de agosto en Reino Unido, que también anotó una variación negativa, es decir, ya se está viendo el reflejo de tanta incertidumbre en la economía y el poco crecimiento que lleva incluso a tasas decrecientes. Acá tengo una pregunta de Gardel. Me comenta, hola, ¿la salida del Reino Unido afectaría también al euro? Absolutamente. La salida del euro del Reino Unido va a afectar a distintos instrumentos, que los vamos a estar viendo más adelante y analizando cada uno. Va a afectar al euro, va a afectar a la libra, va a afectar al dólar, va a afectar al oro como activo refugio, va a afectar también a la renta variable, tanto europea como americana, como nacional también, incluso al IPSA de acá de Chile, por ejemplo. Ya vamos a estar viendo cómo los afecta en unas diapositivas más. Entonces ya sabemos qué significa Brexit, cuándo se sumó Reino Unido a la Unión Europea, cómo se llegó al referéndum a través de la promesa de campaña de David Cameron, pero ¿qué ocurrió luego del referéndum? Esto es bien importante, lo que pasó después, ¿ya? Y lo que sigue pasando, ¿ya? La decisión de salir de la Unión Europea causó, de cierta manera, un verdadero terremoto político, tanto en Europa como en el Reino Unido, forzando la renuncia de David Cameron. Y eso es súper paradójico, porque finalmente la principal promesa de campaña que lo llevó a salir electo el año 2015, lo llevó a renunciar un año más tarde. Y bueno, y el país ha pasado los últimos 2 años, ya desde el año 2016, últimos 3 años casi, de cierta manera tratando de ponerse de acuerdo sobre el tipo de relación que quiere mantener con la Unión Europea después de la salida. Y ahí llegó Theresa May, que fue la nueva primera ministra, que incluso ya no está, que lo que intentaba hacer era negociar los términos de la separación. Y ese es el motivo que nos une hoy acá en este escenario, porque estamos en medio de un contexto en el cual está negociando la Unión Europea con Reino Unido, con el objetivo de que Reino Unido se vaya de la Unión Europea, ojalá en los mejores términos posibles. Y entonces hay 2 escenarios: que salga Reino Unido de la Unión Europea con acuerdo, o que salga Reino Unido de la Unión Europea sin acuerdo. Y dependiendo de uno de esos 2 escenarios, es cómo va a reaccionar el mercado, y de esa forma es cómo nosotros podemos aprovechar esa reacción del mercado. Y esa decisión tiene fecha y tiene un límite, y es este 31 de octubre.
Entonces, ¿qué sigue ocurriendo luego del referéndum? Un primer acuerdo de divorcio, entre comillas, entre Londres y Bruselas, hablemos de Bruselas, que es Unión Europea, fue anunciado primeramente para el 25 de noviembre del año pasado, del 2018. Y la intención original de aquella entonces primera ministra era someterlo a votación en el Parlamento británico el 11 de diciembre del año pasado. Ese era el plan original. Pero Theresa May, al darse cuenta que no contaba con la mayoría necesaria para la aprobación del acuerdo, decidió dejar sin efecto la votación y prometió regresar con una mejor propuesta. Su decisión, de todas maneras, enfureció o enojó a suficientes miembros de su partido que querían salir sí o sí para forzar un voto de no confianza que buscaba sacar del poder a Theresa May, pero finalmente no se llevó a cabo porque no contaban con todos los votos que se necesitaban. Y el acuerdo fue rechazado por una mayoría en el Parlamento en una votación celebrada, que esto fue el 15 de enero de este año. Y el 12 de marzo de este mismo año se volvió a rechazar el Parlamento una nueva propuesta presentada por Theresa May tras semanas de idas y vueltas entre Europa y Reino Unido. Y por último, el 29 de marzo de este mismo año, el acuerdo de May, el tercer acuerdo ya fue rechazado también. Por ende, ¿qué pasó? Theresa May renunció a su cargo. Entonces ya tenemos dos primeros ministros que no han sido capaces de llevar un Brexit con acuerdo a cabo, y se fue y renunció Cameron y renunció Theresa May. ¿Y ahora quién está? Ahora está Boris Johnson, ¿ya? ¿Y por qué escogieron a Boris Johnson? Porque lo más probable, o más que sea probable, él está a favor de una salida de Reino Unido sí o sí, ya sea con acuerdo o sin acuerdo. Ahora, estamos hablando mucho del acuerdo, pero ¿qué dice el acuerdo? ¿De qué se trata el acuerdo? También es muy importante para ver si es que es factible que se dé o no. Entre otras cosas, el acuerdo establece, primero que todo, un periodo de transición que tiene como objetivo darles a las partes tiempo para ajustarse y negociar los términos de su nueva relación. Tenemos que entender que, como Reino Unido hoy en día es parte de la Unión Europea, tiene muchos beneficios entre los mismos países miembros, que eran las cuatro claves que hablábamos hace un rato atrás. Tiene beneficios tanto libertad como para libre circulación de trabajadores, libertad para libre circulación de mercancías, de servicios y también de capitales. Y todo eso Reino Unido lo va a perder saliendo de la Unión Europea. Y es por eso que se va a ver tan afectada la economía de Reino Unido, y es por eso que se va a ver tan afectada también la libra. Y vamos a ver cómo se ha venido depreciando, cómo se ha venido debilitando la libra desde el año 2018 por lo mismo. Y por eso ahí radica la importancia de llegar a un acuerdo o no. Dicho periodo de transición que buscan en este acuerdo se extendería hasta el 31 de diciembre del próximo año, del 2020. Y durante el mismo periodo no habría mayores cambios entre la relación de ambos países. El acuerdo también define cuánto dinero le debe pagar Reino Unido a la Unión Europea para honrar los compromisos adquiridos como miembro del bloque. Es decir, a Reino Unido le cobran una multa por salir de la Unión Europea que son casi 50.000 millones de dólares. Multa que de cierta manera Boris Johnson ya se ha mostrado en varias ocasiones muy reacio a tener que pagar. Y que comenta incluso que no pretende pagar esa multa. Y eso también es un factor más de incertidumbre y también un factor más de malas relaciones entre ambos países, por lo que los acuerdos y las negociaciones no son muy fructíferas, o por lo menos no hay tanto optimismo en base a ello. Bueno, en el mismo acuerdo, las partes también se comprometen a mantener los derechos para los ciudadanos británicos que actualmente viven y trabajan en los países de la Unión Europea, y también para los ciudadanos europeos que viven y trabajan en Reino Unido.
el punto más importante y el de la polémica es una salvaguarda para evitar la instalación de una frontera física entre la República de Irlanda, de Irlanda e Irlanda del Norte. Eso es como lo más importante, y de hecho hoy día justamente está uno de los líderes de Irlanda reunido con Boris Johnson para tratar estos temas que los vamos a ver ya a continuación. Ahora, y un poco más de historia antes de pasar de lleno al mercado. ¿Por qué Reino Unido quiere salir de la Unión Europea? Se preguntará. Y esto ya es más historia, que viene incluso desde la Segunda Guerra Mundial y que no es mucho el foco del seminario, pero sí quiero que lo tengan más o menos en cuenta, por eso voy a ser muy breve en esta parte para pasar directamente a ver mercado. Bueno, radica esta intención de querer salir de la Unión Europea, radica en la propia naturaleza de la Unión Europea y del Reino Unido, y se remonta al propio nacimiento de esta alianza entre estos países. Después de la Segunda Guerra Mundial, los países europeos continentales habían comprometido dos cosas. Por un lado, que otro conflicto semejante al de la guerra era insostenible, es decir, quedaron muy golpeados económicamente, ¿ya? Y por otro, que la recuperación pasaba única y exclusivamente por la cooperación pacífica y la colaboración entusiasta entre los países del bloque. Es decir, Alemania y Francia lideraron el proyecto primitivo de la Unión Europea, y Reino Unido, sin embargo, se quedó bien al margen en esa época. Esto fue año 1945 aproximadamente. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, los países europeos habían quedado tan devastados, tanto política como económicamente, como emocionalmente, etcétera, que decidieron juntarse y unirse para cooperar de manera pacífica y entusiasta con el objetivo de salir adelante de esta guerra, ¿ya? Ahora, de todos los países de Europa, Reino Unido fue el que se quedó al margen de este tratado. ¿Por qué? Hay distintas formas de verlo. Primero, Reino Unido, tenemos que entender que declinó la invitación a sumarse a la Comunidad Económica Europea en esa época, en base a diversos motivos. Por un lado, la economía de Reino Unido no había sufrido tanto durante la Segunda Guerra Mundial como las demás, porque no fue invadida ni destruida por un ejército, ¿ya? De hecho, terminó creciendo la economía de Reino Unido. Y por otro lado, la idea de un mercado común articulado en torno a diversos países europeos no parecía tan atractivo para Reino Unido. Y por lo mismo, Reino Unido no tiene euro. La moneda del Reino Unido es la libra. Siempre fueron los países el país como más escéptico a esta unión entre países, ¿ya? Entonces, por eso Reino Unido es el único país de la Unión Europea que su moneda no es el euro, sino que es la libra. Siempre intentó buscar, de cierta manera, su independencia. Y es por lo mismo que quieren salir de la Unión Europea. Y es por lo mismo que David Cameron lo utilizó como promesa de campaña, porque sabía que con eso, de cierta manera, podía captar votos. Y que le resultó, porque salió electo. Además, el Reino Unido siempre había caminado al margen del resto del continente. Tras las guerras, bueno, distintas guerras, optó por el aislamiento y por la construcción de su propio imperio. Y eso fue lo que hace que siempre haya como esta distancia entre el Reino Unido y el resto de la Unión Europea, ¿ya? Entonces, lo que nos compete, ¿cómo impacta el Brexit en el mercado directamente? Tenemos diferentes formas de verlo. Tenemos economía global, va a impactar a la economía global, va a impactar a la economía europea, y lo vamos a ver por qué. Acá tenemos algunos titulares de distintos periodos de tiempo, y este es el más reciente, el último que tenemos acá abajo a la derecha. Pero para que entendamos la importancia y que salen todos en distintos medios, apenas salga información, la Unión Europea descarta hacer concesiones a Boris sobre el Brexit, dicen que es muy difícil que haya acuerdo, las claves del plan de Boris Johnson para evitar una salida abrupta del Reino Unido de la Unión Europea, la negociación del Brexit se hunde, Johnson busca echar la culpa a la Unión Europea,
el PIB de Reino Unido se contrae un 0,1% en agosto, este es un índice de hoy día, ante la cercanía del Brexit. Entonces, finalmente, hay mucha incertidumbre en el mercado y mucha especulación bursátil por lo mismo. La reacción del mercado. ¿A qué le va a impactar? La decisión del Brexit le va a impactar, primero que todo, a la economía a nivel europeo, lo que va a desencadenar en la economía a nivel global, por la globalización, por los acuerdos, los tratados, etc. Va a impactar a los activos refugios también, porque al generar mucha incertidumbre, inmediatamente la gente se cubre y empieza a protegerse en instrumentos que son más seguros. Por ejemplo, el dólar, por ejemplo, el oro. ¿A qué va a afectar también esta decisión del Brexit? Al dólar, al euro y a la libra. A la libra, ¿por qué? Porque se deprecia inmediatamente la economía, se estanca la economía de Reino Unido y eso hace que se deprecie su moneda. Lo mismo con Europa, también se estanca la economía europea. La economía europea no está en un muy buen pie, todo lo contrario, está bien alicaída. Ya también vamos a ver una depreciación en el euro que lo vamos a estar analizando en los gráficos. Y obviamente va a provocar mucha especulación bursátil. Y eso genera volatilidad, movimientos en los mercados. ¿Ya? Denme un segundo, que voy a abrir ahora la plataforma como para que podamos ver los gráficos. Por favor, vayan haciéndome todas las consultas que necesiten para ir aclarando inmediatamente cada una de ellas. A ver, acá Antonio me pregunta si tiene alguna relación las caídas de las bolsas más con el Brexit que con la guerra comercial. Va a depender del país. Ya la guerra comercial en sí está afectando más a Estados Unidos y a China y por ende a los mercados emergentes, más que a Europa. Pero el Brexit afecta directamente al mercado ya europeo. Ya lo vamos a estar viendo acá. Se lo voy a explicar con gráficos. Vamos a ver, por ejemplo, cómo afectó. Primero está en la presentación. Acá ya está. Consuelo me pregunta, ¿de qué manera se relaciona este suceso con Chile? Vamos a estar analizando también el IPSA. Lo que pasa es que los mercados son absolutamente, se contagian entre ellos por la globalización de cada país. Entonces, vamos a ver que un dólar fortalecido impacta directamente al tipo de cambio nacional. Y vamos a analizar el dólar peso y cuáles son sus proyecciones. ¿Y por qué se fortalece el dólar? El dólar no se fortalece por otra cosa y es que se están debilitando algunas divisas importantes que son la libra y que son el euro. Entonces ahí ya tenemos una conexión. La otra conexión es la renta variable. La renta variable a nivel global está cayendo, tanto en mercados desarrollados como emergentes. Entonces ahí impacta inmediatamente al IPSA. ¿Ya? Ahora, si ustedes tienen fondos mutuos, también depende de los fondos mutuos en los que ustedes estén cotizando. Hay fondos mutuos que pueden ser europeos, hay fondos mutuos que pueden ser americanos, ¿ya? Hay fondos mutuos que pueden ser de renta variable como de renta fija, o hay fondos que también pueden ser de activos refugios. Entonces, si ustedes tienen inversiones, sería interesante también que me comenten cuáles son las inversiones que tienen como para ir viendo cómo impacta a cada una de sus inversiones. A ver, acá tengo algunas preguntas también. De Carlos me pregunta, entonces la libra y el euro se depreciarían con respecto al dólar. Denme un segundo. Ya. Tenemos la libra. La libra es lo primero que vamos a analizar.
Me pregunta entonces Carlos, continúo. Entonces, ¿la libra y el euro se depreciarían con respecto al dólar? Efectivamente, Carlos, la libra y el euro se están depreciando con respecto al dólar desde el año 2018 y probablemente, si es que el escenario sea que no lleguen a ningún acuerdo, se sigan depreciando y el dólar siga subiendo. ¿Va? Lo vamos a analizar ahora. Me pregunta también acá, David me pregunta, hola, muy buenas tardes. ¿Qué posibles beneficios obtendrá Reino Unido una vez logrado su salida de la Unión Europea? El principal beneficio que podría tener Reino Unido es un acuerdo comercial con Estados Unidos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Estados Unidos lo que busca, de cierta manera, es castigar tanto a China como a Europa. De hecho, Estados Unidos y Trump, por eso yo les digo que está todo interconectado. Estados Unidos está muy reacio a negociar con Europa y de hecho ya impuso durante la semana pasada nuevos aranceles, pero no a China, sino que a Europa. ¿Ya? Entonces, Estados Unidos y Trump principalmente es el principal interesado en que Reino Unido salga de la Unión Europea y ya le ofreció a Reino Unido el mejor de los acuerdos para lograr una alianza comercial entre ambos países, con el fin de que deje de lado a la Unión Europea y obviamente con el fin de que Europa de cierta manera crezca menos y el imperio de Estados Unidos siga con su crecimiento y con la dominación económica a nivel mundial, si finalmente eso es lo que busca Donald Trump, tratando de meter todos estos aranceles a China y Estados Unidos. Lo que busca es que Estados Unidos sea la primera y siga siendo la primera economía del mundo. Entonces ese vendría siendo el primer beneficio. Y el otro beneficio es netamente beneficios de autonomía, ya de salir de la zona euro, de tomar sus propias decisiones, propias decisiones también con temas tanto políticos como económicos como migratorios. ¿Ya? Por lo general en la zona euro, la economía que más radica y más importancia tiene es la economía alemana. ¿Ya? Y los alemanes tienen una historia muy importante con el tema inflacionario. A ellos les carga la inflación. ¿Ya? De hecho, esto lo podríamos ver en otro seminario, pero la inflación tan alta que tuvo Alemania en algún momento tiene incluso relación con los nazis y cosas así. No voy a adentrar mucho en esos temas, pero por lo mismo Alemania está muy reacio a temas inflacionarios y a veces toma decisiones Alemania que impacta a toda la zona euro y que son solamente en beneficio de Alemania. Ya durante el año 2010, por ejemplo, Alemania era una economía que estaba muy estable, muy bien, mientras que todas las demás economías de la zona euro estaban bastante mal. ¿Ya? En un banco central, en esos casos, lo que hace es empezar a incentivar la economía a través de políticas monetarias más expansivas, bajando las tasas, inyectando liquidez en el mercado. Pero como Alemania era el país más importante de Europa, económicamente hablando, y estaba bien, y su inflación estaba controlada, no hicieron nada, no incentivaron la economía y dejaron que los demás países de la Unión Europea, de cierta manera, buscaran sus propias formas de salir adelante a través de políticas un poquito más fiscales que económicas. ¿Ya? Y eso también a Reino Unido siempre le ha molestado. Entonces ahora gana tanto un acuerdo comercial con Estados Unidos como independencia. Irving tiene una consulta, me dice, en las últimas semanas se ha visto que el Dow Jones baja y que el DAX también baja, y si suben los dos, suben. ¿A qué se debe? Efectivamente, es que se da mucho eso, Irving, ojo, por lo general el Dow Jones es la bolsa, para los que no sepan, el Dow Jones es la bolsa industrial de Estados Unidos y el DAX es la bolsa alemana, ¿ya? Por lo general les digo que hay una correlación muy alta entre la renta variable. Tenemos dos rentas, renta variable y renta fija. Ya por lo general o estás en renta fija o estás en renta variable. Entonces cuando uno está en renta variable suelen contagiarse. Por eso, si es que sube el DAX, por lo general va a estar subiendo la renta variable americana, ¿ya? Ojo, pero siempre es la renta variable de Europa va siguiendo a las de Estados Unidos, no es al revés. Entonces tiene mucho sentido que ambas bajen y ambas suban
Incluso, si podemos comparar en un rato más el gráfico del DAX con el del Standard & Poor's, con el del IPSA de Chile, nos vamos a dar cuenta que se comportan de una manera muy similar. Acá me dice Aldo que tiene inversiones en renta variable americana. ¿Cómo afectaría? Una salida sin acuerdo es negativo para la renta variable. Entonces una salida sin acuerdo podría seguir empeorando el escenario económico global, tanto de Europa como de Estados Unidos, ¿ya? Entonces, en ese caso y en un escenario normal, la renta variable debiese empezar a bajar o a caer, ¿ya? Ahora, ojo, que hay un tema. Los bancos centrales lo que están haciendo es incentivando la economía a través de políticas monetarias expansivas. Por ende, si el Brexit no llega a ningún tipo de acuerdo y además de eso no se llega a acuerdo entre las tensiones comerciales de China con Estados Unidos, lo más probable es que la Reserva Federal en Estados Unidos y el Banco Central Europeo empiecen a bajar las tasas o a incentivar la economía a través de inyección de liquidez. Estados Unidos todavía tiene espacio para bajar las tasas y de esa forma incentivar la economía. Europa está un poco más jodido porque no tiene espacio para seguir bajando las tasas. Tiene las tasas en un 0%. ¿Ya? Y eso ocurre, esta desaceleración ocurre en un escenario de tasas de 0% simplemente porque se ha abusado demasiado de la política monetaria. Entonces ahora lo que tiene que hacer Europa para incentivar su economía no es bajar las tasas porque no las puede bajar más. Es simplemente empezar a inyectar liquidez, imprimir dinero, prestar a las empresas para que las empresas empiecen con nuevos proyectos, aumente el empleo, las personas que adquieran estos nuevos empleos tengan salarios y empiecen a consumir, a gastar, y de esa forma el círculo virtuoso de la economía empieza a funcionar nuevamente. Me pregunta Consuelo, en este momento, en este escenario, ¿sería favorable tener los ahorros en la AFP en fondos D y E, que son los más seguros? En este escenario económico, efectivamente, Consuelo, lo más recomendable sería tener los fondos de pensiones en el fondo E o en el D. De hecho, el fondo E de las AFP, que son las administradoras de fondos de pensiones acá en Chile, para los que nos ven del extranjero, el fondo que más ha rentado durante estos 9 meses de este año 2019, ¿ya? Esa es la recomendación si es que se llega a un escenario sin acuerdo. Si es que se llega a un escenario con acuerdo y además la guerra comercial empieza a tener un síntoma un poco más optimista y llega a acuerdo Estados Unidos con China, lo que se puede sugerir es que se tengan los fondos en el fondo A de la AFP, ya que son los fondos más riesgosos, más de renta variable. ¿Ya? Así que eso. Vamos a seguir entonces. Muchas gracias por las preguntas. Sigan haciendo consultas, por favor. La reacción del mercado. La primera reacción es una libra depreciada. Si nosotros nos vamos a ver acá el gráfico, desde el año 2014 hasta la fecha viene cayendo la libra. Este es el comportamiento. Como acá nosotros tenemos libra versus dólar, tenemos que la libra está perdiendo valor y por el contrario el dólar está ganando valor. Esto lo tenemos que ver nosotros como una división. Yo tengo una división. Yo tengo la libra versus el dólar. Así tenemos que mirar nosotros todas las divisas siempre. ¿Qué pasa con esta división? Si es que el numerador sube, si el numerador sube, sube toda la división. Pero no está ocurriendo eso. Acá lo que está ocurriendo es que el numerador está bajando y además de eso, el denominador está subiendo. Por ende, lo que tenemos acá es una libra dólar depreciada, ¿ya? Y depreciada hasta estos niveles que incluso puede seguir cayendo. Vámonos al gráfico. Si nos vamos al gráfico, nos vamos a dar cuenta que desde que se produjo el Brexit, esto fue, dijimos, el 23 de junio, dijimos que esto fue el 23 de junio del 2016. Yo todavía me acuerdo, eso fue un día jueves, y se produjo por lo mismo
una vela inmensa. ¿Por qué? Porque el mercado no esperaba que salieran de la zona euro. El mercado lo que estaba esperando era que ganara el quedarse. Y como ganó el salirse, imagínense todo lo que cayó en un día la libra. Se depreció inmediatamente en un solo día y se siguió depreciando. Se siguió depreciando hasta llegar a estos niveles, en torno a los 1.21, ¿ya? Luego de eso empezó a fortalecerse nuevamente. Voy a poner el gráfico mucho más grande para que... Ahí sí. Luego de eso se empezó a fortalecer, ¿ya? ¿Por qué? Porque acá estuvieron durante el año 2017 en conversaciones con el objetivo de llegar a una salida del Reino Unido de manera con acuerdo. Pero se empezaron a dar cuenta que no se estaba dando esa opción y que lo más probable era que la salida del Brexit se produjera sin acuerdo, y esto es lo que ocurrió desde el año 2018 en adelante. Una tendencia absolutamente bajista de la libra. Absolutamente bajista de la libra. Y ese es el escenario que tenemos hoy día, una libra depreciada con objetivos de que se siga depreciando hasta los 1.21. Hoy en día está en 1.24400. Lo más probable es que si es que el escenario es un no acuerdo, una salida con un no acuerdo, la libra se siga depreciando hasta los 1.21 como primeros objetivos, incluso que vaya a buscar los máximos anteriores, o sea, los mínimos anteriores. Que esos serían los 1, no, disculpen, los mínimos anteriores serían estos acá, un poquito más abajo, 1.20. Ese es el objetivo. Si ustedes se dan cuenta, tenemos el gráfico desde el año 1996. Y desde 1996 que no veíamos una libra tan débil, ¿ya? ¿Y cómo nos impacta, dirán ustedes, a nuestras inversiones? Bueno, hay gente que tiene inversiones en libra, hay otra gente que tiene inversiones en dólares, que es la mayoría. Entonces, una debilidad de la libra va a seguir haciendo que el dólar suba. Entonces, ya tenemos un escenario, si el escenario es una salida este 31 de octubre sin acuerdo, el dólar debiese seguir fortaleciéndose. Eso es por un lado con la libra, ¿ya? ¿Qué más tenemos? El euro también se está depreciando. Desde el año 2018 está ocurriendo exactamente lo mismo, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos al euro debilitándose con respecto al dólar. Este está cayendo y este está subiendo. Por ende tenemos un tipo de cambio euro-dólar absolutamente bajista. Y lo más probable es que siga cayendo el euro-dólar. ¿Ya? ¿Hacia dónde? Este es mi primer objetivo, 1.083. Mi segundo objetivo incluso 1.04, ya que esos son los mínimos del año 2017. ¿Por qué? Vamos a ver el euro. Ahí está. Si vemos el euro en gráficos diarios, nos vamos a dar cuenta cómo se ha venido debilitando desde el año 2017 a la fecha, ¿ya? Europa es una economía que está muy alicaída y que sin Reino Unido va a seguir estando alicaída e incluso un poco más de lo que está ahora, ¿ya? ¿Y cuáles son las formas que tiene el Banco Central Europeo para poder incentivar la economía? Inyectando liquidez, inyectando euros en la economía. ¿Y qué pasa
si es que yo inyecto más euros en la economía, el euro va a seguir perdiendo valor, va a seguir cayendo. Es por eso que las perspectivas siguen siendo bajistas. ¿Cuáles son los objetivos? Nosotros, analizando técnicamente, podemos ver que el euro dólar debiese seguir bajando hasta 1,084, como habíamos dicho. Después tenemos 1,060. Después tenemos, yo voy viendo los mínimos anteriores por si acaso, esto es análisis técnico. Después tenemos 1.050, después tenemos ya el mínimo del año 2016, que fue 1.034, ¿ya? Así que lo más probable es que veamos un euro que se va a seguir debilitando con respecto al dólar, y eso va a generar aún más fortaleza del tipo de cambio nacional o del dólar, ¿ya? Ustedes lo tienen que llevar cada uno a su tipo de cambio nacional comparado con el dólar, ¿ya? ¿Cómo está reaccionando Alemania? Denme un minuto, por favor. Si me pueden hacer algunas consultas por mientras, me vuelvo en un minuto, por favor. Muchas gracias por la espera. Entonces, habíamos quedado que el euro tiene espacio todavía para seguir debilitándose. ¿Y qué pasa con Alemania? ¿Y por qué Alemania? Alemania es la locomotora de Europa. Y ya entramos a la renta variable. Renta variable de Alemania, antes de ver la renta variable europea en general. Hay un índice que te muestra la renta variable europea en general, que es el Eurostoxx. Y ese lo vamos a analizar. Pero antes vamos a analizar la renta variable alemana. A ver, acá me están haciendo una consulta. Antonio me pregunta, a ver. Me dice, José Raúl consulta, en cierta manera podemos decir que el mercado ya está descontando el escenario de un Brexit con acuerdo. La verdad es que no. ¿Ya? El mercado no está descontando el escenario de un Brexit con acuerdo. De hecho, todas estas caídas en la renta variable y en las divisas se dan netamente porque el escenario más probable es una salida del Brexit sin acuerdo, ¿ya? Ahora, y una muy buena pregunta, porque si nosotros vemos la vela que hizo el día de hoy, la libra dólar, miren cuánto se fortaleció la libra dólar el día de hoy. Esto es importante, es una subida, piensen que bajó en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. En 13 días bajó de acá a acá. Y en un solo día subió todo lo que bajó en 2 semanas. Y es muy raro que en los mercados financieros las subidas sean tan grandes, ¿ya? ¿Por qué se dio esto?
Y no es porque estén descontando un Brexit con acuerdo o sin acuerdo, es simplemente porque el día de hoy está reunido Boris Johnson, ¿ya? Con Varadkar, ya que es uno de los líderes ahí de irlandeses, de hecho el primer ministro irlandés, ¿ya? Y salieron de la reunión y uno de los ministros británicos informó que la reunión de hoy día entre Johnson y Varadkar ha sido muy positiva y cordial, y añade que ambos lados están de acuerdo para que se hagan grandes progresos, ¿ya? También comentó que, lo estoy leyendo de primera fuente en este momento, miren, declaraciones del primer ministro irlandés, Leo Varadkar, dice que es posible llegar a un acuerdo sobre el Brexit la próxima semana, y dice que lo que pasó hoy será suficiente para reanudar las conversaciones con Bruselas. ¿Qué es lo que pasa? El 17 y el 18 hay una cumbre en la Unión Europea donde se va a discutir el acuerdo presentado por Johnson. Johnson al parecer va a presentar un nuevo acuerdo con el objetivo de que acepten y que la salida sea con acuerdo. Y eso es lo que se está empezando a descontar, pero recién hoy día, ¿ya? Es por eso que vemos esta subida. Entonces, datos importantes van a ser claves, en la reunión del día 17 y 18 y obviamente el 31 de octubre, que es la decisión final. Me preguntan acá, entonces si al final el Brexit se da con acuerdo, ¿impactaría positivamente? Absolutamente. Un Brexit con acuerdo es positivo para todo el mercado, ya sea para la renta variable europea, para la renta variable americana, la renta variable emergente. Lo que haría sería fortalecer a la libra, fortalecer el euro y debilitaría el dólar. Ya al fortalecerse las otras divisas, debilitaría inmediatamente al dólar. Así reaccionaría el mercado, bueno, lo vamos a ver en las conclusiones, con un acuerdo, una salida con acuerdo, ¿ya? Pero esta es la reacción del mercado que ha tenido en Alemania. Esta es la reacción de Alemania. Si nos damos cuenta, desde el año 2017 que la bolsa alemana viene cayendo. Si bien es cierto, el 2018 llegó a un piso mucho peor y luego empezó a recuperar, nos damos cuenta que los máximos que hace la bolsa alemana son cada vez menores, son máximos decrecientes. Acá tenemos un máximo, acá tenemos otro máximo, pero este máximo, si se dan cuenta, es menor a este. Y este máximo es menor a ese. Y este máximo es menor a ese. Y este máximo es menor a este, y este es menor a este, y este es menor a este, y este es menor a este, etc. ¿Qué quiere decir? Que la tendencia en la bolsa alemana es bajista. Es claramente bajista por lo menos en los últimos 2 años, ¿ya? Y lo podemos ver reflejado en este gráfico. Es una tendencia bajista. ¿Y por qué? Porque de cierta manera el Brexit impacta negativamente al consumo, a las perspectivas, a las proyecciones. Ustedes saben que el consumo es lo más importante para un país. ¿Ya? Por lo general el consumo es una partida del Producto Interno, una de las partidas del Producto Interno Bruto que más aportan al crecimiento económico. Y la gente consume siempre y cuando esté seguro de que las expectativas de su economía propia o del país son positivas. Si nosotros creemos que yo voy a quedar sin trabajo en 2 meses más, probablemente no vaya a comprar departamento, ni vaya a estar comprándome cosas que necesite, simplemente voy a ponerme en modo ahorro. Esas son expectativas. Si las expectativas son negativas, la gente no compra. Y si la gente no compra, las acciones de las empresas caen y por ende la renta variable cae y eso es lo que vemos acá. ¿Ya? Y si lo comparamos con la reacción del mercado europeo, es exactamente el mismo. Fíjense en los gráficos, es muy similar. Tendencia bajista, tendencia bajista. Desde el año 2017 en adelante, desde el año 2017 en adelante. Acá el 2016 como que intentó subir, y acá el 2016 fue por acá, como que intentó subir también, ¿ya? Entonces,
Todo esto, el tema del Brexit, ha repercutido de manera negativa tanto para la renta variable mundial, como para la libra, como para el euro. Y ha impactado de manera positiva tanto como para el dólar como para el oro, que son los activos refugios que vamos a ver en un rato. ¿Ya? Y es obviamente lógico que si hay, mientras más incertidumbre hay en el mercado, menores son las proyecciones de crecimiento del mercado global. ¿Ya? De cierta manera también ha ayudado mucho la guerra comercial a que la renta variable a nivel global esté más alicaída. Son ambos focos de tensión, ¿ya? Uno un poco más europeo y el otro un poco más americano. Pero son tan importantes y el mundo y el mercado actualmente está tan globalizado que ambos escenarios afectan a la renta variable y a la economía global. Y puede afectar tanto a Estados Unidos como a Chile, como a Brasil, como a Argentina, etc. ¿Ya? Para que se entienda eso también, que es muy importante. ¿Cuál es la reacción del mercado europeo? Muy similar. Voy a buscar el Eurostock, que es el 50. Si nos damos cuenta, lo vemos en gráficos de más largo plazo, desde esta fecha, incluso podría ser de un poco antes, pero le diría que desde esta fecha viene con más claridad una tendencia bajista en la bolsa. Incluso se podría dar desde acá, una tendencia más bajista, pero la claridad viene desde acá, desde el año 2017. Este es un indicador, un índice de renta variable europea. Acá hay 50 acciones de distintos países de Europa, ya que deben tener la mayor capitalización bursátil cada uno, y las proyecciones siguen siendo bajistas. De llegar a una salida sin acuerdo, lo más probable es que veamos el Eurostock 50 caer de los 3.474 a los 3.246 como primeros objetivos. Eso quiere decir 3.246, si yo lo divido por 3.474, tiene una caída adicional perfectamente de entre un 7 y un 10% que podría estar cayendo la bolsa europea, ¿ya? Para que tengamos ojo con eso. Ahora, si es que hay una salida con acuerdo, perfectamente la bolsa europea podría superar esta zona de máximos anteriores. Y si supera esta zona, empezaría a ser una tendencia alcista, porque ya empezaría a ser máximos crecientes. Pero bueno, eso no lo vamos a saber hasta el día 31 de octubre, ¿ya? Por ahora, la tendencia y cómo impacta en mis inversiones el Brexit, si yo estoy metido en el dólar, me impacta al alza, si estoy metido en el oro, me impacta al alza, si estoy metido en la renta variable, me impacta a la baja, si estoy metido en el euro, me impacta a la baja, si estoy metido en la libra, me impacta a la baja. Espero que eso que se entienda bien, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con el dólar? ¿Qué pasa con el oro? ¿Qué pasa con Chile? El dólar se fortalece. Si nos damos cuenta, miren la fortaleza del dólar. Este es el índice del dólar, no es el dólar peso chileno, ni el dólar peso mexicano, ni nada. Este es el índice del dólar. El índice del dólar lo que hace es medir la fortaleza o debilidad del dólar con respecto a una canasta de 6 divisas, entre las que tenemos euro, yen, franco suizo, libra, australiano y una más que siempre se me queda en el tintero. Entonces lo que hace el dólar index es medir la fortaleza o la debilidad del billete verde en general, ¿ya? Y vemos que desde el año 2018 el billete verde, el dólar, se viene fortaleciendo de manera muy importante. Si lo analizamos, si tienen dudas, por favor, vayan comunicándome. A ver, acá Pedro me pregunta,
¿qué es lo que prevalece más en el mercado? Si la guerra comercial actualmente o el Brexit. Yo te diría que hoy en día, hoy, prevalece más la guerra comercial. ¿Por qué? Porque están reunidos en este mismo instante China, la delegación china y la delegación de Estados Unidos para llegar a ciertos acuerdos. ¿Ya? El 31 de octubre seguramente va a pesar mucho más el Brexit que la guerra comercial. Pero también depende mucho del instrumento que tú mires. Si tú miras Europa, en Europa siempre va a pesar más el Brexit que la guerra comercial, sobre todo en Reino Unido. Y en Estados Unidos siempre va a pesar más la guerra comercial. Entonces depende de los instrumentos que tú transes, ¿ya? Por los instrumentos que tú transas, con lo que me comentas, que son dólar, oro y renta variable de Estados Unidos, lo que más te afecta va a ser el tema de la guerra comercial, ¿ya? Esta es la posición del dólar a largo plazo. Así se ha venido fortaleciendo el dólar desde el año 2018, que coincide, no les diría que es una coincidencia, no les diría que es una coincidencia, que coincide con la depreciación del euro y la libra. Pensemos que como el dólar index contiene al euro y contiene a la libra, si el euro y la libra se deprecian, el dólar index sube. Y eso es lo que ha estado ocurriendo actualmente, y bueno, desde el año 2018 a fines del 2017. ¿Cuáles son las proyecciones? El dólar, si es que hay una salida sin acuerdo, perfectamente se podría seguir fortaleciendo hacia los precios de 99,690. Después tenemos 101, 105, incluso podríamos tener 102 puntos, ¿ya? Entonces, si es que la salida es sin acuerdo, tenemos que estar comprando dólares, tenemos que estar vendiendo bolsa, tenemos que estar comprando oro. En cambio, si la salida es sin acuerdo, tenemos que estar comprando renta, o sea, si la salida es con acuerdo, tenemos que estar comprando renta variable, tenemos que estar comprando libra, tenemos que estar comprando euro, ¿ya? Tenemos que estar vendiendo dólar, tenemos que estar vendiendo oro, ¿ya? Es muy importante, vamos a verlo en las conclusiones finalmente. Esa es la proyección con el dólar, ¿ya? Que se siga fortaleciendo. ¿Qué más tenemos? Euro, o sea, oro, disculpe. Tenemos el dólar se fortalece y tenemos el oro. Miren la subida que ha tenido el oro desde el año 2018. De los 1.100 dólares pasó a los 1.500. Ya acá tenemos una subida más tranquila y acá tenemos una subida mucho más extensa, que se acentúa desde mediados de 2019 a la fecha. Vamos a ver el oro. La tendencia del oro es absolutamente alcista. Estos son máximos que alcanzó el oro el año 2010, justamente para los ataques de las Torres Gemelas. Anduvo en esta, o sea, disculpen, para los ataques de las Torres Gemelas fue el de acá, el del 2001, más acá atrás. Esto fue para la crisis subprime. Tenemos que entender dónde tenemos las Torres Gemelas, que me gustaría comentárselos también. Esto fue el 11 de septiembre del 2001. Está por allá abajo. Es netamente para que ustedes entiendan cómo funciona el oro. Tuvimos ataques terroristas, inmediatamente el oro empieza a subir. Tendríamos que verlo en un gráfico de más corto plazo como para que se vea mejor.
Bueno, vamos a ver después, al final, por qué se me perdió el gráfico. Pero acá tenemos la crisis del 2008, crisis subprime. Tenemos que entender una cosa, el oro es un instrumento refugio, ¿ya? Refugio sobre todo contra riesgos inflacionarios, porque el dólar también es un instrumento refugio, ¿ya? Pero el dólar es más instrumento refugio contra riesgos geopolíticos y riesgos también políticos, derechamente, ¿ya? Y el oro, cuando se producen riesgos inflacionarios, empieza a subir. Ustedes dirán, oye, pero la crisis subprime fue el 2008 y el pic llegó al 2011, efectivamente. ¿Qué es lo que pasa? Que durante todo este periodo del 2009, 2010, 2011, los bancos centrales lo que empezaron a hacer fueron políticas monetarias expansivas, empezaron a bajar las tasas. De hecho, muchos bancos centrales llegaron a llevar las tasas a 0%. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando un banco central baja la tasa, la moneda se deprecia. ¿Por qué? Porque hay mayores expectativas de inflación. La gente consume más. Si hoy día la tasa de interés de un crédito está a 5% y mañana está un 1%, yo voy a gastar más mañana que hoy día. Y si gasto más, aumenta la demanda, por ende suben los precios. ¿Y qué pasa si suben los precios? ¿Qué hago yo con mis dólares si suben los precios? Hoy día mi teléfono cuesta $1 y tengo $1 en el bolsillo. Me puedo comprar un teléfono. Pero si mañana mi teléfono no cuesta $1, sino que cuesta $2, pero yo tengo mi mismo dólar en el bolsillo, pierdo poder adquisitivo, ya no puedo adquirir el teléfono. Por ende, la gente, cuando los bancos centrales bajan la tasa, lo que hacen es refugiarse en el oro, que es un instrumento que no pierde el valor, no como el dólar, que sí lo pierde, porque los bienes se encarecen y por ende el dólar pierde su poder adquisitivo. Entonces la gente vende dólares en esta época y compra oro. Y por lo mismo, si yo, por ejemplo, pongo acá un gráfico del dólar index, debería mostrarme una caída. ¿Ven? En este periodo. En el mismo periodo de tiempo en que el oro me muestra una subida, el dólar me muestra una caída. ¿Por qué? Porque acá los bancos centrales lo que hicieron fueron recortar las tasas para incentivar la economía después de la crisis subprime, y de esa forma el oro, me está saliendo información de Donald Trump, y de esa forma el oro se fortalece y el dólar se debilita. Al parecer, Trump menciona que fueron bastante buenas las conversaciones de hoy día con China. Vamos a ver si hay más detalle más adelante. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las proyecciones del oro? Voy a eliminar el dólar. Las proyecciones del oro son absolutamente alcistas. La tendencia del oro es absolutamente alcista. Y si algo ha subido, no quiere decir que vaya a dejar de subir, porque mucha gente te puede decir, pero subió tanto que ya va a empezar a bajar. No, no quiere decir eso. Acá siguió subiendo. Hay que ver los techos superiores. Acá tenemos un techo, en los 1615. Ese es el valor que estamos esperando como primer objetivo del oro. Muy probable que llegue ahí, sobre todo si es que se produce un Brexit, una salida sin acuerdo. Una salida sin acuerdo va a significar que siga subiendo el oro, que siga subiendo el dólar. Y tenemos acá 1670 como segundo objetivo, y a tercero objetivo incluso tenemos los 1788, incluso 1800. ¿Ya? Así que las proyecciones del oro siguen siendo absolutamente alcistas. ¿Por qué? Porque es un instrumento, un activo refugio. ¿Ya? Ahora, ¿qué está pasando con el mercado chileno? ¿Ya? Y acá vamos a analizar dos cosas. Vamos a analizar la bolsa de Chile, y vamos a analizar el dólar contra el peso chileno. La bolsa de Chile, muy en línea con el resto de las bolsas a nivel global, se está debilitando de manera importante desde el año 2017, con una tendencia absolutamente bajista. ¿Ya? Tenemos, si se dan cuenta, incluso un canal bajista bien claro en la bolsa chilena. Vamos a agregar unas bandas de Bollinger, que esto ya es análisis técnico propiamente tal.
donde la banda del medio me indica el techo. Yo tengo un techo acá en el IPSA. Llegó acá, utilizó esta banda del medio como techo, siguió cayendo. Subió a la banda como techo, siguió cayendo. Y otra vez está en la banda como techo y probablemente siga cayendo a los mínimos, a los mínimos anuales, probablemente, que sean los 33,99. Este está expresado en dólares por si acaso. ¿Ya? Así que tenemos una tendencia absolutamente bajista en la renta variable local. Ojo, en la renta variable local también se ve arrastrada por Europa como por China y Estados Unidos. La guerra comercial también le pega de manera, yo les diría que más directa incluso a la guerra comercial que el Brexit, absolutamente. ¿Por qué? Porque está involucrado China, que es el principal consumidor de cobre. Y cobre es el principal producto que exporta Chile hacia el exterior. Ustedes saben que por cada centavo del precio del cobre que disminuye, las arcas fiscales dejan de percibir 60 millones de dólares. Por ende, si baja el cobre, disminuyen las arcas fiscales de la economía y por ende el peso también pierde valor. ¿Ya? Así que lo más probable es que con una salida del Brexit sin acuerdo, sigamos viendo caídas en la renta variable nacional. Y por lo mismo, para los que tienen acciones en renta variable nacional o fondos mutuos y cosas así, la sugerencia es trasladar parte del capital hacia activos más refugios, para poder refugiarnos. ¿En qué tipo de activos? En oro. Activos que están en tendencia alcista y que mientras más riesgos hayan en la economía, más van a subir. ¿Ya? Pensemos lo siguiente, que mientras más riesgos haya en una economía, mayores probabilidades y chances tienen los bancos centrales de entrar con bajas de tasas. Y si bajan las tasas, sube el oro y baja la divisa, para que tengamos ojo con ese escenario. Entonces esa es la sugerencia de las personas que están con renta variable en Chile. Seguramente, si soy una de las personas que está con renta variable en Chile y que compré en el año 2017 o en el año 2018 o en el año 2019, seguramente estoy perdiendo plata. Es lo más probable. ¿Por qué? Porque si entré el año 2017, si yo entré el 1 de enero, disculpen, del 2017, o entré el 31 de diciembre del 2017, da igual, es decir, si entré durante el año 2017, existe una gran probabilidad de que yo esté perdiendo plata, pero estuve ganando, ojo, sí, efectivamente, compré acá, perfecto. Compré acá, estaba perfecto, estaba ganando, 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 ganando. Pero ¿qué pasó después? ¿Y qué pasa actualmente? Pensemos que el mínimo fue este. Ese es el mínimo anual. Si yo compré el 1 de enero del 2017, estuve comprando en el mismo precio que llegó, es decir, estoy en cero, ¿ya? Pero si yo compré en cualquier periodo del 2017 posterior al 1 de enero, estoy perdiendo plata, porque ahora mi capital está acá. Si yo compré dentro del 2018, estoy perdiendo plata. Si compré en el 2019, estoy perdiendo plata. Entonces probablemente la gente que esté invertida en renta variable local esté perdiendo capital, ya sobre todo si es que entraron entre el 2017 y el 2019. ¿Ya? Por lo mismo, la sugerencia es evaluar la posibilidad de, no les digo que todo el capital, pero parte del capital, ponerlo en instrumentos refugio o tomar coberturas, etc. ¿Ya? Como el oro, por ejemplo. A través de esta misma plataforma ustedes pueden comprar oro perfectamente. Ya con objetivos 1615, con objetivos 1696, etc. ¿Ya? Así que esas son las proyecciones de la renta variable nacional, porque ojo, acá tenemos un techo, y al igual que acá, lo más probable es que ese techo empiece, o sea, funcione como techo y empiece a caer el precio, y volvamos a los mínimos anuales.
¿ya? Y si sigue cayendo y rompe los mínimos anuales, perfectamente podríamos ver estos mínimos de acá, ¿ya? Y ahí ya el panorama de la gente que está más o menos igual ya va a estar cambiando, ¿ya? Y ahora la gente que se metió desde el 2016 va a ser la gente que va a estar perdiendo plata, entonces no vale la pena, ¿ya? Para que vean los posibles refugios. Eso. Y bueno, por otro lado tenemos el dólar peso. ¿Coincidencia o no? Ya les digo que no es coincidencia. El dólar contra el peso chileno se viene fortaleciendo desde el año 2018. ¿Por qué? Porque el dólar index se viene fortaleciendo. Se viene fortaleciendo el billete verde. El billete verde viene ganando terreno con respecto a las divisas emergentes o a las divisas europeas. ¿Ya? ¿Por qué? Por temas de Brexit, por temas de guerra comercial. ¿Ya? Pensemos lo siguiente, que si el Brexit se da una salida sin acuerdo, se va a seguir fortaleciendo el dólar. Y probablemente veamos alzas en el tipo de cambio hasta la zona de los 7. Mi primer objetivo son los 7.35 y después tengo los 7.55. En torno a esos niveles, ya que son los máximos anteriores. Si nosotros agregamos unas bandas de Bollinger, nos vamos a dar cuenta que el piso del dólar en gráficos semanales está en los 700 pesos. Ese es el piso del dólar, ¿ya? Pero el techo está acá arriba. El techo está en 7.34 aproximadamente. Entonces, si el 31 de octubre se da una salida sin acuerdo, lo más probable es que veamos un dólar fortalecido que podría seguir subiendo hasta 7.34. Y esas son las formas en las que el Brexit impacta mis inversiones, ¿ya? Y bueno, este seminario espero que les haya servido como para evaluar distintos tipos de inversión, no solo en Chile, sino que también en Estados Unidos o en Europa, o en renta variable o en activos refugio. Ya, sobre todo las personas que están en Chile y que están invertidos en renta variable, busquen alternativas. Siempre hay formas de evaluar alternativas distintas. ¿Ya? Nosotros también de cierta manera los podemos ayudar con eso, con la plataforma, sin ningún problema. Pero finalmente lo importante es que preserven el capital y no estén invertidos en unas bolsas que las proyecciones son más bajistas por el entorno económico global, tanto en Estados Unidos como en China, como en Europa, etc. ¿Ya? No sé si les va quedando alguna duda, consulta en la que puedas ayudarlos. Consuelo me pregunta, si este seminario se puede volver a ver, sí, Consuelo, lo vamos a volver a ver, o sea, se puede volver a ver. Lo que pasa es que lo estoy grabando, ya, así que lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Lo vas a poder ver en www.metodotrading.cl, que es nuestra escuela de inversiones, o también se lo puedes pedir a tu ejecutivo asignado, que seguramente ya te contactó o te contactará durante los próximos días. ¿Ya? Bueno, muchas gracias por sus comentarios. Me parece muy bien que le haya servido, que le haya gustado. Cualquier duda, consulta, lo que necesiten, ustedes saben que ya tienen sus ejecutivos, nos pueden contactar y nosotros felices de ayudarlos. Muy amable y muchas gracias por su tiempo. Hasta la próxima.